Sergio es economista con estudios de posgrado en economía con estudios de posgrados en economía y minería de datos, profesor de la UBA e investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de UBA CONICET. Actualmente investiga temas de movilidad laboral y redes sociales con enfoques de redes complejas y modelos de procesamiento del lenguaje natural. El paper que nos va a presentar es en coautoría con Victoria Semeshenko y se titula Analysis of the Evolution of Labor Market Flows in Argentina. Sergio, cuando quieras. Bueno, gracias por la presentación, Axel. Este trabajo que estamos presentando acá forma parte, digamos, de una línea de trabajo que ya venimos desarrollando desde hace unos años en conjunto, o sea, desde el IEP, el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política, con el Ministerio de Trabajo y con la OIT también eventualmente estuvo participando, en donde, digamos, el foco era analizar los flujos de empleo formal, privado, del sector privado, con datos, en base a datos administrativos provenientes del sistema de integrado de previsión argentino. Que digamos que básicamente son la información, las declaraciones juradas que presentan las empresas de la nómina de empleados que tienen. Bueno, la motivación que está por detrás de esta línea de trabajo es explorar usos potenciales de datos de registros para políticas públicas, claramente, y sobre todo, digamos, apalancarse en digamos, métodos quizás que son no tradicionales, que permitan explotar estos datos de una manera un poco más aprovechando más, por ejemplo, el nivel de detalle que tienen, que muchas veces es difícil de abordar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este trabajo? Partimos de registros a 4 dígitos del clasificador REP3 de actividad económica, de los empleadores de cada empresa, digamos. Y lo que observamos son transiciones de empleo entre sectores, ¿no? O sea, si un trabajador cambia de una empresa a otra que está dentro del mismo sector, digamos, no nos trae demasiada información porque es algo realmente esperable. A nosotros nos interesa, digamos, un poco más ver cómo se vinculan las distintas actividades productivas mediadas por los cambios de empleo formal, ¿no?, en el sector privado. Bueno, entonces lo que hicimos fue tomar de estas transiciones intersectoriales periodos promedio, o sea, promediamos estas matrices, digamos, esta cantidad de volumen de flujos, digamos, y las separamos esto fue, digamos, un trabajo en conjunto, claramente, las separamos en 3 periodos. Teníamos datos desde el 96 hasta el 2018, y tomamos, digamos, del 96 al 2003 como un periodo predominantemente de convertibilidad, desde el 2003 al 2011 como el periodo de recuperación o post-convertibilidad, y del 2011 al 2018 como un periodo en donde hubo, digamos, que había una tendencia de la actividad económica muy oscilante, digamos, de estancamiento. Bueno, entonces, ¿qué observamos? ¿Qué características observamos en este trabajo? Bueno, nos pusimos a ver que la granularidad de los datos presenta información distinta según el nivel de detalle que se tenga. Entonces lo que elegimos fue mirar justamente cómo se comportaban estos flujos en estos periodos, entre estos periodos, a nivel de un dígito, de 2, de 3 y de 4 dígitos, que es el mayor detalle que nosotros tenemos, ¿sí? Y después, por otro lado, queríamos prestarle atención a la creación y destrucción de lazos entre los sectores económicos mediados por el empleo, en estas transiciones, ¿sí? O sea que había en un periodo, por ejemplo, había un lazo entre una actividad
industrial y una actividad del sector agropecuario, por ejemplo, extractiva, digamos, y en el otro periodo deja de existir esa relación, ¿sí? Bueno, o por ejemplo se crea en otro periodo. Bueno, ¿y qué es lo que utilizamos para, digamos, abordar este tema? Miramos las matrices de adyacencias que miden la presencia o ausencia de estos vínculos entre los distintos sectores y entre periodos. Entonces, miramos las diferencias de las matrices de un periodo y de otro periodo para ver qué nivel de creación y destrucción de estos lazos había. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, que respecto a la granularidad, que a menor detalle, los grafos que encontramos asociados, digamos, son redes completas, digamos, ¿no? Grafos completos, en donde todos los nodos se interconectan entre sí. Y esta estructura de conectividad, digamos, es persistente y estable, ¿sí? A medida que incrementamos la granularidad, o sea, el análisis lo realizamos a un nivel de detalle mayor, en donde nuestros nodos de la red que comienzan a hacer actividades productivas más detalladas, los mapas de calor, digamos, la intensidad de las diferencias que hay entre los periodos se muestran cada vez más densos y obviamente están mostrando cambios en estas estructuras, por decir. Entonces, después por otro lado también lo que encontramos es que a medida que incrementamos la granularidad, hay una dificultad cada vez mayor de interpretación de estas conectividades intersectoriales. ¿Por qué? Porque es más difícil interpretar en sí mismo un sector a 4 dígitos que un sector a 1 dígito. ¿Sí? Y en términos de la evolución temporal, lo que vemos es que la mayor granularidad aporta más riqueza, quiere decir el mayor detalle, más riqueza en la información de la evolución de estos flujos, ¿sí? O sea, podemos ver mayor cantidad de cambios, más o menos lo que estaba dicho antes, digamos. Y respecto de los periodos en sí mismos, lo que vimos es que entre la convertibilidad y la posconvertibilidad hay se pasa de una época de relativo estancamiento y caída del producto a una época en donde crece continuamente el producto, era de esperar, digamos, una mayor proporción de creación de nuevos vínculos entre sectores que de destrucción. Y caso contrario, digamos, cuando comparamos ese periodo de recuperación con el periodo de estancamiento de 2011 a 2018, prevalece, digamos, la destrucción de conexiones. En términos de estos mapas de calor, lo que estamos diciendo es acá, en el eje vertical estamos viendo el incremento de la granularidad, ¿sí? De 1 dígito o letra, digamos, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos. Esta es la cantidad, acá enunciamos la cantidad de nodos o de actividades que identificamos a cada nivel de detalle, con lo cual a 1 dígito tenemos 14 sectores y a 4 dígitos tenemos cerca de 300 sectores, ¿sí? Y esta es la cantidad de lazos que hay, del rango de lazos que existen presentes en las matrices que analizamos, ¿sí? Entonces, esta vendría a ser la diferencia entre el segundo y el primer periodo, y esta otra vendría a ser la diferencia entre el tercer y el segundo periodo, ¿sí? Y lo que observamos es que normalmente, si miráramos el stock de empleo, ¿sí? ¿Cómo es que vemos esto de la dificultad de interpretación? Por ejemplo, a nivel de letra de la actividad económica, esta línea verde que está acá, esta barra verde, es la industria manufacturera, ¿sí? Que capta, o sea, en grisecito estamos viendo el 5% del total del empleo privado, y fíjense que a este nivel, el sector que mayor empleo capta es la industria manufacturera, con más de 20%. Ahora, cuando empezamos a desagregar a 2 dígitos, ¿sí? El que más se desagrega en sectores justamente es la industria. Entonces hay un solo sector que supera el 5% del empleo total. Y a medida que incrementamos, fíjense que es como
que explota, digamos, por decir, el nivel en que se detalla la industria manufacturera es enorme, no llega a menos del 1%. ¿Sí? Entonces, es mucho más difícil interpretar esta información en términos de actividades económicas, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá esto es lo que nosotros presentamos en este trabajo, es una línea de investigación en curso. Lo que extraemos son conclusiones que tienen más que ver con aportar elementos para poder caracterizar estos cambios y poder ver la estructura, digamos, qué información tiene, digamos, de la estructura productiva, podemos extraer de la estructura productiva de estas transiciones de empleo. Bueno, yo estaría Bien, en todo muchísimas caso. gracias. Perdón. ¿Terminaste, Sergio? Sí, con esto Perdón, estaría... justo te estaba interrumpiendo. Muchísimas gracias por la presentación. De mi parte, digamos, dos cosas que se me ocurren mientras que hablabas es, por un lado, creo que me parece que es muy interesante el tema de, bueno, esta desagregación que hicieron en sectores y distintos niveles de granularidad, pero de alguna manera a nivel temporal se observa que, bueno, hay tres periodos donde quizás, por ejemplo, yo no soy ni economista ni pretendo serlo, ¿no? Pero por ejemplo, en el primer periodo hay una crisis importante en el medio, ¿no? Con lo cual imagino que también se podría haber subdividido eso, o quizás haber planteado otra subdivisión temporal, y probablemente también con otros resultados, ¿o no? ¿Fue algo que vieron, analizaron eso? Sí, claramente, sí. El tema es este: 2001, 2002 y 2003 son años que se parecen bastante entre sí. Los vimos por año incluso, ¿sí? Entonces, es como que si nosotros lo agregábamos o lo podíamos agregar en el otro, en el otro periodo o en en el periodo más cercano a la convertibilidad. Entonces, son 3 años que tienen información de pérdida en realidad de transiciones. Eso sí. Entonces, en algún punto nos compramos llevarlo a el periodo de convertibilidad. Se enfatiza más la recuperación, en todo caso, en el periodo, ¿sí? En el gran periodo subsiguiente. Sin embargo, acá el asunto también era poder promediar volúmenes, cantidad de años, digamos, más o menos parejas, digamos, como para poder también, como estábamos promediando, ¿sí? Queríamos... digamos, de todos modos, digamos, lo que hicimos fue correlacionarlo con el nivel de actividad, digamos, y vimos que, digamos, los cambios, ¿no? Anualmente, y que, digamos, correlacionaban bien en el sentido de las... eh, de los cambios que estamos mirando nosotros, que son interindustria, ¿no? Bueno, la crisis en realidad es algo que o tendríamos que haberlo sacado, quizás siempre hay una discusión, eso, ¿sí? Pero bueno, en este es muy válido la observación que tenemos. La discutimos varias veces. Y bueno, decidimos en todo caso hacer un análisis de largo plazo en donde la crisis tenía que estar absorbida en algún periodo, ¿sí? Para no dejarla de lado, ¿sí? Pero, sí. Y de alguna manera los resultados que encuentran se condicen con una intuición o hipótesis que tenían, o en qué medida refutaron lo que ustedes pensaban. Nosotros esperábamos encontrar en este análisis que hicimos, que fue un análisis de diferencias entre la cantidad entre los lazos que se observaban entre industrias, digamos. Lo esperábamos, ¿por qué? Porque vimos que realmente la correlación entre el volumen, digamos, de transiciones interindustriales y el PIB, o sea, el nivel de actividad, que básicamente en el periodo de convertibilidad es un PIB que está chato y que cae,
después tenés el pico de la crisis, pero después en el otro subperiodo que tomamos es de plena recuperación y digamos, tiene una, de crecimiento económico, y después se achata otra vez. Entonces, en realidad está dominado, digamos, el a priori que teníamos nosotros está dominado por esta correlación con la actividad, ¿sí? De la cantidad, del volumen, ¿sí? ¿Sí? Bien, bien, excelente. No sé, Cecilia, Antonella, si tiene algún comentario, observación, pregunta. Yo tengo una pregunta, Sergio. ¿Cómo fue que armaron la matriz, la matriz para indicar que dos actividades se relacionaban? ¿Pusieron un mínimo de empleados? Decían, bueno, para establecer un vínculo entre la actividad A y la actividad B tiene que haber tantos empleados durante tanto tiempo. ¿Cómo se armó eso? No, en realidad es así. Eso es un panel que utiliza el Ministerio de Trabajo, en donde en un año levanta la cantidad, mide en un momento de un año, por ejemplo, los octubres, la cantidad de quiles que están en el empleo, ¿sí? Y digamos, se ve la cantidad de personas que están dentro de una actividad, digamos, se agrega a nivel de actividad, ¿sí? Luego se ve al año siguiente cómo, digamos, cuáles son los que están empleados. Entonces ahí se ven las diferencias, gente que se fue del sistema, gente que ingresó al sistema y gente que permaneció en el empleo, y lo que nos interesa a nosotros, que es la gente que cambió de empleo, y no solamente cambió de empleo, sino de industria, ¿sí? O sea, su empleador es de otra industria, ¿sí? Obviamente la definición de industria depende de la granularidad que nosotros utilicemos, ¿no? Entonces, Porque hay un montón de detalles no menores, como el tema del pluriempleo y demás. No sé cómo maneja eso. Eso es, digamos, es una metodología que tiene el Ministerio de Trabajo, que es que toman el empleo que remunera más, ¿sí? Okay. Entonces se tomó en ese caso el empleador del empleo que remuneraba más, ¿sí? Entonces, una vez que está detectado estos cambios, o sea, interanuales, eso es la matriz, con esa información se arman las matrices de transiciones entre industrias, ¿no? Y son cantidades de personas que se mueven de un sector a otro, quiere decir, ¿no? Son counts, digamos, ¿no? Y después eso es año a año. Entiendo que también ahí, más allá de las crisis y demás, hay un tema también de cambio de empleo, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay más empleos de servicios que empleos de manufactura, por decirte algo que no sé. Pero también hay una forma en que el mercado del trabajo se va modificando. Exacto, bueno, esa es otra cosa que nosotros estamos analizando también, seguimos analizando, porque el desafío realmente es encontrar la interpretación económica que sirva realmente a fines de la política, y cuando vamos a niveles muy detallados es más complejo realmente encontrar, digamos, por ejemplo, hacia qué actividades migraron, por ejemplo, los cambios. Digamos, si hay sectores que son más atractores y otros que son repulsores, digamos, de empleo. Eso es algo que seguimos estudiando. Por mi parte nada más. No sé, Antonella, si vos tenés alguna pregunta adicional. No, no está bien. Bien, bueno, le agradecemos entonces a Sergio.